Bueno, en la guía que ustedes tenían que hacer, tenían que principalmente caracterizar algunas de las biomoléculas que son importantes para nuestro cuerpo. Y dentro de ellas, ¿cierto? Vamos a tener las proteínas que principalmente se caracterizan porque tienen un grupo amino. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen nitrógeno. ¿Ok? Y la unidad funcional y estructural de una proteína se llaman aminoácidos. Aminoácidos. ¿Por qué se llaman aminoácidos? Porque tienen un grupo amino y porque van a tener un grupo ácido que sería un ácido carboxílico. ¿Ok? Entonces por eso se llaman aminoácidos. Y dentro de los aminoácidos nosotros los podemos clasificar en estos que son apolares. Y cuando hablamos que son apolares, en este caso quiere decir que no tienen carga. Su cadena lateral, que es cierto la que le da la característica a cada aminoácido, no tiene carga, por lo tanto, cierto, lo que va a producir es que sean hidrofóbicas. ¿Y qué quiere decir hidrofóbica? Que básicamente repelen el agua, son insolubles en agua, por lo tanto, por el contrario, van a ser solubles en grasa. Luego de esta, ¿cierto? Que serían estas las que son apolares, la glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, el triptófano y la prolina. Y por otro lado vamos a tener algunas que son, ¿cierto? Aminoácidos polares pero con carga neutra, ¿ok? Y ahí vamos a tener a la serina, a la treonina, cisteína, asparagina y a la glutamina. Entonces estos serían, ¿cierto? Polares pero sin carga. Y por otro lado, vamos a tener aquellos que son polares pero que tienen carga, por lo tanto van a ser ácidos, aquellos que tienen carga negativa. Y van a ser estos que están acá, ¿cierto? Que son el ácido aspartico y el ácido glutámico. Y por otro lado, vamos a tener, entonces van a ser ácidos y vamos a tener los que van a ser básicos, ¿cierto? Que van a ser estos tres que tenemos acá, la lisina, la arginina y la histidina. Entonces, estas se van a ir mezclando, ¿cierto? Estos aminoácidos se van a ir uniendo y van a ir formando las proteínas, ¿ok? Que es importante para la formación, ¿cierto? De características como nuestro color de piel, ¿cierto? La función de las enzimas también, ¿ya? Y dentro de la guía había una pregunta que decía, ¿qué pasa si esta proteína no llega a su estructura cuaternaria? Recuerden que las proteínas primero parten como una larga cadena de aminoácidos, ¿cierto? Luego empiezan a tener formas, ¿cierto? Como puede ser un hélice alfa, ¿cierto? O una lámina beta. Y estas, ¿cierto? Van a ir tomando distintas, van a ir doblándose entre sí, por decirlo de alguna manera, y van a ir, ¿cierto? Formando algunas formas un poquito más complejas, ¿cierto? Tenemos las primarias, la secundaria y tenemos la terciaria. Y la cuaternaria, ¿cierto? Es cuando adquieren distintas formas, como por ejemplo los microtúbulos, que van a ser parte importante, pueden tener una forma glomerular, ¿cierto? Pueden tener distintas formas que van a ser importantes, ya que cuando están en la cuaternaria es cuando realmente van a ser funcionales. Entonces la pregunta era, ¿qué pasa si no llega a su estructura cuaternaria? La estructura, o sea, la proteína, ¿cierto? No va a ser funcional, ¿ya? Luego tenemos otro tipo de moléculas, vamos a dividir acá la hoja, vamos a tratar de correrlas un poquito, que van a ser los glúcidos. Los glúcidos son azúcares, ¿ok? Y están hechos principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿ok? Y estos carbonos le van a dar la estructura y el nombre que pueden tener, ¿cierto? Los glúcidos. Por ejemplo, si tiene 5 carbonos van a ser pentosa, hexosa y qué sé yo, ¿ok? Por lo tanto, ¿cuál es la función de los glúcidos? La energía instantánea y también, ¿cierto? Van a formar parte de algunas estructuras como por ejemplo la membrana, o sea, perdón, la pared celular de las bacterias y también de las plantas. Entonces, cuando estos glúcidos se van a clasificar en monosacáridos, recuerden que mono significa uno.
sacárido azúcar. Por lo tanto, están formados por un azúcar. Como que, por ejemplo, como la glucosa, que es súper importante para nosotros porque nuestro cerebro se alimenta solo de glucosa. Cuando la glucosa está baja en nuestro cuerpo nos empieza a doler la cabeza. ¿Ya? Así que ténganlo bien claro. Si está el azúcar formado por dos azúcares, nosotros decimos que es un disacárido. Sacárido. ¿Ok? Por lo tanto, este disacárido está formado por dos azúcares. Por ejemplo, puede ser una que se llama la galactosa, ¿cierto? Que es de 6 carbonos. Se junta con una que se llama la glucosa y esta estructura, ¿cierto? Este disacárido se va a llamar, entonces, la galactosa más la glucosa va a formar ese azúcar que a veces es medio complejo para nosotros, que es la lactosa. Algunos, ¿cierto?, tienen un poco intolerancia a este tipo de azúcar. Y cuando está formado por muchos monómeros o muchos sacáridos, nosotros le llamamos polisacáridos. Y acá los polisacáridos, ¿cierto?, son mucho más complejos y muchas veces tienen estructuras que van a formar parte de algunas partes importantes, valga la redundancia, como por ejemplo, van a ser parte de del exoesqueleto, por ejemplo, de los insectos. Está hecho, ¿cierto?, de este polisacárido. Y el almidón, ¿cierto?, ese que tiene la papa y que tiene el arroz también. Cuando ustedes se han dado cuenta que cuando van a cocinar el arroz, le echan el agua y sale un líquido blanco, bueno, ese es el almidón que está liberando el arroz, ¿ya? Y que es esta azúcar más compleja. Otro tipo de macromoléculas o moléculas, ¿cierto?, que son importantes para nosotras son los lípidos. Y los lípidos se caracterizan principalmente porque nosotros los guardamos como energía en nuestro cuerpo, pero también tienen funciones estructurales, ¿cierto?, en las membranas de las células, y también sirven como reguladora de nuestras funciones porque hay algunas hormonas, como por ejemplo la testosterona y la progesterona, el estrógeno, que están hechas básicamente, ¿cierto?, de lípidos, son lípidos, ¿ya? Y dentro de estos lípidos que van a servirnos como fuente de energía, está uno muy importante. Están, ¿cierto?, los ácidos grasos. Son aquellos que están relacionados, ¿cierto?, con alguna función en nuestro cuerpo. Entonces, dentro de los ácidos grasos vamos a tener algunos que están relacionados, ¿cierto?, con las funciones corporales. Y hay algunos que nosotros no podemos sintetizarlos por nuestra cuenta propia, y es por eso que se llaman ácidos grasos esenciales. Y dentro de los ácidos grasos esenciales tenemos el ácido linoleico y el ácido linolénico. Y estos, chiquillos, principalmente se van a encontrar en los aceites omega 3, omega 9 y omega 6. Por eso es importante consumirlos, chiquillos, ya que van a tener estos ácidos grasos. El aceite de cocina, el vegetal, también tiene estos ácidos grasos, por lo tanto es importantísimo consumir esta grasa. Cuando hablamos de lípidos complejos, nos estamos refiriendo, ¿cierto?, a los aciles gliceroles, y dentro de estos tenemos uno muy importante que es el que nosotros guardamos como reservorio de energía, que son los triglicéridos. Y los triglicéridos, chiquillos, son, como dije, están formados por una glicerina y por 3 ácidos grasos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, los pongo en contacto con un hidróxido de sodio o con algún jabón o algún lavalosa, lo que va a hacer, ¿cierto?, es que se va a disociar y va a formar glicerina y además sales de jabones, ¿ya? Y ese proceso se llama saponificación, que es súper importante también. Hay un experimento que ustedes pueden hacer: le echan leche entera en un recipiente, ¿ok? Le echan leche entera. Lo tiñen la leche con o echan unas gotitas, ¿cierto?, de colorante en el centro de la leche, y luego agregan una gota de lavalosa y van a ir viendo cómo se van moviendo y cómo se van rompiendo estos enlaces y los lípidos, ¿cierto?, van moviéndose de un lado a otro. Es un experimento muy bonito que ustedes pueden hacer en su casa, ¿ya? Y dentro del otro grupo, que serían los lípidos simples,
sencillos o simples, vamos a tener algunos que son muy importantes y que nosotros podemos ver fácilmente en la naturaleza. Vamos a tener unos que se llaman terpenos, ¿ya? Que estos terpenos se caracterizan principalmente porque producen, al tener alcohol, hacer cierto un lípido con alcohol. Cuando hablamos de alcohol, ¿cierto? Nos referimos a que tienen un grupo OH. Eso le da la característica alcohólica a las moléculas. Van a producir olor. Y si ustedes quieren ver un terpeno, vayan a su cocina, saquen un limón y huélanlo. Esa grasa que tiene encima el limón en la cáscara son los terpenos, ¿cierto? Que dan el característico olor a la fruta. ¿Ya? Y ese terpeno en particular se llama limoneno. Tiene como un nombre muy obvio. Y por otro lado están los carotenoides. Carotenoides. Y estos carotenoides por lo general le dan las características de color a las plantas. Yo creo que han escuchado hablar, la zanahoria tiene harto carotenoide, ayuda para la visión, y eso significa, ¿cierto?, que en realidad ayuda a producir algunas vitaminas, como por ejemplo la vitamina A, que se llama retinol, porque tiene que ver, ¿cierto?, con el desarrollo de la retina. Entonces, básicamente de esto se trataba la guía, se la acabo de explicar, le di toda la respuesta, ustedes tienen que buscarla. Cuando hablamos de moléculas polares, quiere decir, ¿cierto?, que son solubles en agua, por lo tanto son hidrofílicas. Y cuando hablamos de apolares, quiere decir que son insolubles en agua y por lo tanto son solubles en lípidos. ¿Ok, chiquillos? Así que ustedes van a ir viendo ahí cómo lo van a desarrollar la guía. Así que nos vemos y que estén muy, pero muy bien.